significado e importancia del bautismo en agua. Yo voy a pedirle que busque su Biblia ahí en San Marcos capítulo 16 y vamos a estar leyendo dos versículos, el 15 y el 16. San Marcos. Sí, esa es la que estamos usando para... Más adelante vamos a leer la que está ahí, pero es Marcos 16. 16, capítulo, verso 15 y 16. Entonces, cuando lo tengan ahí me avisan con un amén, hermanos, para darle lectura. Y voy a pedirle que mantengan allí y vamos a estar leyendo varias porciones de la Biblia, siempre cuando cuando es enseñanza, vamos a estar usando siempre la palabra del Señor como la fuente en la cual nosotros nos regimos para entender los principios de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre, te damos gracias por tu palabra revelada, Señor. Esperamos que tu Espíritu nos ayude para que nosotros podamos entender lo que tú quieres dar a conocer a través de tu palabra y dentro de las ordenanzas que tú has dejado para que la iglesia, Señor, las practique y entiendan la razón por la cual tú las dejaste. Pueda hoy, Señor, aclararnos, despejar toda duda y sea tu palabra que nos lleve al entendimiento, la razón y la importancia que tiene el que podamos dar este paso de fe. Hoy en tus manos, oh Dios, nos ponemos, esperando que seas tú hablando a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Yo sé que a veces hablamos o miramos las prácticas sin saber las razones por las cuales se hacen las cosas. Pero hay dos ordenanzas que estableciera nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Dentro de esas dos ordenanzas está lo que es la Santa Cena y el bautismo en agua, que son dos prácticas que se hacen con una forma representativa o simbólica de algo real que aconteció. El bautismo es algo que se hace, el bautismo en agua, y vamos a ir mirando cada uno de los aspectos que envuelven este tema para que tener claridad y poder orientar y ayudar a otros. Sé que la mayoría de los que estamos aquí quizás ya nos hemos sido bautizados, algo otros no, y vamos a ver qué es lo que representa para poder explicar en una forma sencilla, pero con un fundamento de la palabra del Señor. ¿Qué es el bautismo? Es una ordenanza instituida por Jesucristo en la cual consiste en la sumersión del creyente en agua. La ceremonia es efectuada por un ministro ordenado con la autorización de la iglesia cristiana local. Eso es la práctica que se hace y eso es lo que significa el bautismo. Muchos de nosotros quizás lo hemos visto, de hecho en nuestra iglesia hemos hecho varias veces bautismo, pero siempre se ve en la necesidad de poderlo explicar y saber de que todos estamos orientados y conociendo lo que es el bautismo. Es un símbolo, una práctica mediante el cual el nuevo creyente que ha aceptado a Jesucristo debe de hacerlo porque lo hace como un testimonio de lo que ya pasó. Entonces, ¿cuál es su significado? El bautismo es un símbolo y una representación objetiva, es decir, algo que se manifiesta de la experiencia espiritual de la conversión que el nuevo creyente ha tenido. Es decir, es algo que se hace simbólico de algo que ya pasó, de la conversión que hubo en la persona que es un creyente. Ahora él testifica por medio de este
representación, esta forma simbólica que ha muerto al viejo hombre y nace en una nueva criatura. Y vamos a ir explicando más adelante algunos de los pasos, pero esta experiencia es la esencia, en esencia, o lo que resumido quiere decir, es una muerte o una sepultura al pecado y la resurrección de una nueva vida. Y eso es lo que simboliza. Ya más adelante vamos a ver por qué es inmersión, porque se hace por inmersión. Porque aquí está diciendo que eso es lo que hay una muerte y hay una resurrección. Entonces no lo puedes simbolizar de otra manera, como en ciertas prácticas se hace, a veces por aspersión. Aspersión quiere decir que a veces lo rocían, le rocían algo, pero es una práctica que se hizo de una forma clínica, porque la persona no podía bajar a un lugar para sumergirse en las aguas y quería bautizarse. Entonces se hizo una práctica que lo hacían por aspersión, cosa que algunos lo adoptaron aún dentro de la iglesia cristiana, hacer esta forma de bautismo, pero que en sí no representa o no simboliza lo que quiere decir el bautismo, lo que representa la idea de haber muerto y resucitado. Entonces en la aspersión no representa. Y vamos a ir mirando más adelante porque es nomás un símbolo de algo que ya pasó. El creyente que se ha arrepentido nace espiritualmente. Lo que fueron los acontecimientos históricos de lo que pasó, de algo real, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo insiste mucho, dice, con Cristo fuimos muertos y resucitados, y es a través del bautismo que se simboliza o se representa este evento que sucedió. Romanos capítulo 6, verso 3, uno de los versículos que siempre se usa para dar este paso o en el momento que se está bautizando, porque aquí lo declara esa representación que se hace a través del bautismo. Y dice así el capítulo 6 de Romanos, capítulo 6, versos 3 y 4. Búsquelo ahí, subráyelo, porque ese es uno de los versículos clave en cuanto al conocimiento y al entendimiento de lo que es el bautismo en agua. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y creo que este es el pasaje que mejor explica la razón y el significado de lo que es el bautismo. Es decir, cuando alguien se sumerge en las aguas, está simbolizando que ha muerto a la vieja criatura, y cuando sale en una nueva criatura, algo representación que ha sucedido por la decisión que tomó de haber aceptado por la fe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sus pecados han sido perdonados y es una nueva criatura. Y es a través del bautismo que se hace esta representación de lo que ya pasó en la vida de esa persona. De manera que el bautismo tiene un significado bíblico hermoso y espiritual. El bautismo representa exteriormente lo que el nuevo creyente experimentó internamente en la salvación. ¿Estamos claros ahí? Que ya sucedió algo. Cuando alguien aceptó, se arrepintió de sus pecados, es una nueva criatura. Entonces eso lo dice públicamente. Exteriormente lo manifiesta a través del bautismo en agua. Y eso es todo lo que hace el bautismo. Más adelante vamos a ver qué es lo que no hace o qué, porque hay gente que tiene la idea o la convicción que a veces el bautismo hace un efecto
literal en la vida, pero realmente nomás es un símbolo, una representación de lo que ya sucedió en la vida del creyente. Somos sepultados y resucitados en una nueva criatura. En la Biblia, hermano, más que todo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que es el autor que más escribió en el Nuevo Testamento con sus 13 cartas, él hace mucha énfasis en este paso o habla acerca del bautismo, hablándole él a la iglesia que estaba en Colosa, ahí en la carta que él les escribe, Colosenses 2:12, dice, sepultados con él en el bautismo. Se sabe que es una forma ilustrada, es una forma que nomás representa, simbólica. Por eso es que él dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, él estaba tratando de explicar a la primera iglesia por qué se hace el bautismo. Dice, ok, por el bautismo está representando que has muerto, así como Cristo fue llevado a la tumba, pero también resucitó. Eso es lo que pasa en la nueva vida del creyente. Cuando acepta a Jesucristo, muere al viejo hombre y ahora resucita en una nueva criatura. Por eso se llama, o decimos nosotros, o se convirtió. Porque cambió. Antes era una persona que hacía lo que quería o en una vida de pecado, ahora muere a esa naturaleza y ahora vive en una nueva vida por el poder del Espíritu Santo que viene cuando la persona acepta al Señor como su Salvador. Ahora, esto también es una ordenanza. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una opción. Ordenanza quiere decir que Dios lo estableció para saber si realmente hubo un rendimiento total. Porque cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, es que hay un rendimiento total. No a media, no que si yo quiero. Porque hay personas que a veces dicen, oh, sí acepté al Señor, pero yo creo que bautizar no me voy a bautizar. Entonces, no ha habido una conversión. Disculpe si voy a decepcionar a algunos, pero eso es lo que dice la palabra. Y por eso yo le dije si usted cree en la palabra. Porque eso no es un invento o algo que alguien quiere hacer a su antojo, sino aquello que nosotros estamos dispuestos a obedecer los estatutos establecidos en la palabra. Para que las promesas de Dios también se hagan una realidad. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no atiende a esta ordenanza? Es porque no ha habido una conversión total. Porque cuando tú decides seguir a Jesucristo, estás dispuesto a obedecer en todo lo que Él ha establecido, a dejar la vieja naturaleza, el viejo estilo de vida. Es decir, si yo iba en una dirección, me encontré con Jesucristo y me convertí, entonces debe cambiar mi estilo de vida y la dirección que llevaba tiene que cambiar totalmente y caminar en base al camino establecido por Dios. ¿Cuál es ese camino? Lo que la palabra del Señor me revela. Y ahí nosotros tenemos todo lo que Dios quiere de un hijo de Dios. Cuando yo no estoy dispuesto a obedecerlo es porque no haya habido un rendimiento. Entonces, no puedo ni bautizarme porque ¿para qué voy a testificar de algo que no lo he creído? Porque el bautismo no es que te va a salvar o te va a hacer mejor cristiano o te va a acercar más a Dios, sino el bautismo representa que estás bien con Dios. El bautismo es algo, una evidencia que realmente he rendido, he muerto a esta vieja naturaleza pecaminosa y ahora vivo en una nueva guiada por el poder del Espíritu Santo, que si no está Él guiándome, no voy a poder hacer ni cumplir lo que Él dice en su palabra. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos obedecer a Dios.
Por eso el Espíritu Santo tiene que venir y estar en nuestra vida. ¿Cuándo llega Él? Cuando rendimos nuestra voluntad. Le creemos por la fe, nos arrepentimos de todo pecado. El Espíritu Santo viene y te sella. Y ese sello en tu vida te da esa decisión, capacidad de poder someterte a todo lo que Él dice. Y el primer paso es poder atender esta ordenanza. Algo que nosotros hemos conocido y sabemos lo que dice las Escrituras. El pasaje que leímos al principio nosotros allí de Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, lea detenidamente ese pasaje para que vea que el bautismo no salva. Dice al principio: el que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué? Porque el que cree se va a bautizar porque ha rendido su vida. Es decir, el otro paso es declarar: ya acepté al Señor, me rendí, estoy dispuesto a vivir lo que Él diga. Entonces se va a bautizar. Pero mire, la otra parte dice: más el que no creyere ya es condenado. Porque el creer es lo que te salva. ¿Ve por qué dice el que no creyere? Ya no está allí, no dice el que creyere y se bautizare. Solo dice el que creyere. El que no creyere será condenado. ¿Por qué dice esto? Porque asume el escritor que si tú creíste te vas a bautizar. Si no creíste, no vas a querer bautizarte. O no va, porque no estás dispuesto a dejar tu vida pasada. Esto no es cuestión de rito, no es cuestión de práctica, sino es cuestión de decisión, de un estilo de vida que nosotros decidimos por el libre albedrío que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Muchos han aceptado al Señor, pero por su libre albedrío deciden realmente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o seguir viviendo su estilo de vida que antes vivía. Entonces, no ha habido un efecto de una conversión genuina. Y tenemos muchos ejemplos de personas que se acercaron a Dios, pero que nunca hubo una conversión. Si usted lee la historia de Jacob, una vez tuvo un encuentro con Dios, donde dice que vio una gran escalera que ángeles bajaban y ángeles descendían. Hizo un pacto con Dios allí, que de todo lo que Él le diera, Él iba a dar el 10% de todo. Pero siguió y fue donde su tío Labán allá, y allá siguió siendo el mismo tramposo que era. Le había robado la primogenitura a su hermano Esaú, y allá siguió haciendo lo mismo con su tío Labán, que era el hermano. Y la historia está ahí, hermano, ya me fui por... Pero no más para poderle decir que él no había tenido un real encuentro con Dios, porque siguió haciendo lo mismo, aunque le hizo una promesa a Dios y vio la gloria de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces la persona hace una acción que parece que se ha rendido al Señor, pero sigue viviendo su vida. Entonces no ha habido un verdadero encuentro. Jacob tuvo un verdadero encuentro cuando ya venía de regreso a encontrarse con su hermano Esaú, y él tuvo miedo que su hermano lo iba a matar con todo lo que él traía, la bendición que Dios le había dado, porque Dios le hizo una promesa y Dios se la cumplió, hermano. Dios lo bendijo aún haciendo trampa allá en medio de su tía, pero había hecho una promesa con Dios. Y él traía todo, pero ahí sí tuvo un real encuentro con Dios. No sé si usted ha leído la historia, pero dice que un ángel se le apareció y Jacob no lo soltó. Y le dijo: hasta que tú me bendigas. Y el ángel tuvo que herirlo en una pierna para que lo soltara, porque era tanta la necesidad de Jacob. Dijo: hoy no me suelto. La historia cuenta, y algunos dicen que hasta la manera de caminar de Jacob cambió, porque después tenía que andar, porque había tenido un encuentro con el Dios. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, hermano, tu forma, tu estructura cambia totalmente. Tu forma de ser, si eras enojado y si andabas entre cejas ahí haciendo sueños, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cambia totalmente, porque hay algo sobrenatural que llega y estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios.
Se te quita todo orgullo, se te quita toda altivez. Sabes que dependes de un Dios todopoderoso, que si no fuera por su misericordia, no estuviéramos, dice la palabra de Dios, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y hay algunos que presumen de su vida. Ay, es que yo aquí, que yo tengo esto. Si no fuera por su misericordia. Entonces, cuando uno llega a entender eso, es que se da cuenta que ha habido una verdadera conversión. Y esa conversión nos lleva a tomar la decisión de declararlo públicamente. Por eso es que, vuelvo y repito, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque con el creer va a venir el bautizarse. Y después dice, mas el que no creyere será condenado. Para poder entender esa parte, que por qué no aparece en la segunda parte del bautismo, porque se supone que si crees, vas a ser bautizado. Veamos algunas razones por las cuales nosotros debemos darle importancia al bautismo y atender. Primero, porque es una ordenanza y es lo que hemos estado aquí. Lo hacemos en obediencia a la orden de Jesucristo. Y ahora sí vamos a ver la cita que hermana Juanita estaba diciendo ahí, la de Mateo 28, 19, lo que Dios ha manifestado y lo que Él dice en su palabra. Mateo 18, 19, que es la fórmula o el pasaje que ocupamos para poder llevar a las aguas a la persona que haga esa declaración pública de algo que ya pasó en su vida. Dice así Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es uno de los pasajes que nosotros usamos, decimos la gran comisión, pero es un pasaje que declara lo que debe hacer la iglesia. Ese es todo el trabajo que debe hacer la iglesia. Y hacer discípulos. Discípulos quiere decir hacer seguidores de Cristo. Todo lo que hacemos, lo que predicamos o tenemos el privilegio de predicar, es llevar a las personas que se hagan seguidores de Cristo. ¿Qué es un seguidor de Cristo? Alguien que esté dispuesto a obedecer todos los mandatos establecidos en la palabra y hacer aquello que Él ha puesto. El bautismo es una de esas ordenanzas. Por eso es que llevamos esta enseñanza y practicamos que la persona debe bautizar, porque eso me declara a mí que está decidido a seguir a Cristo, porque ha muerto al viejo hombre y ahora anda en una nueva vida. Ahora, los frutos, dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Si no ha habido una conversión y sigue practicando la misma forma de vida, entonces no tiene validez el bautismo, porque no está representando lo que ha sucedido en su vida. No sé si me entienden lo que trato de decirle. El bautismo no va a darle ni a quitarle nada. Es un símbolo. Y estoy insistiendo esto para poder que haya claridad, hermano, por qué se hace y por qué se debe hacer. O sea, no es que el bautismo va a hacer un efecto, que hay personas que dicen, ay, hermano, quiero bautizarme. Pero si sigue viviendo en su mismo estilo de vida, eso va a seguir haciendo lo mismo. Y no va a representar realmente lo que el bautismo simboliza. Pero si ha habido un efecto de la palabra dentro del corazón y ha habido una verdadera conversión, entonces la persona tiene que obedecer el mandato que Dios ha establecido. Los apóstoles siguieron este mandamiento. Ellos siempre llevaban a las aguas después que las personas se convertían, y hay muchos pasajes en la Biblia. No me voy a entretener en hablar de todos, pero hay muchos ejemplos, hermanos. Cuando la iglesia comenzó, los primeros creyentes, si usted lee el libro de Hechos, todo el capítulo 2 habla acerca de que siempre que había un arrepentimiento y se bautizaban.
Cuando Pedro predicó el segundo sermón, que se convirtieron 3,000, dice, y creyeron y fueron bautizados. Porque eso es lo que daba la evidencia que había habido una conversión en las personas. Pero nosotros tenemos que entender eso, que lo que sucede cuando hay una verdadera conversión. Ahí en el pasaje que tenemos allí de Hechos, dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu, el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar, que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarse en el nombre de Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto aconteció en la casa de Cornelio, cuando por primera vez se predicó el evangelio a los gentiles. Por una visión que tuvo Cornelio, llamaron a Pedro, fue allá, él comenzó a predicar. Ellos eran judíos y ellos pensaban que los gentiles no tenían parte en la salvación. Para sorpresa de Pedro, mientras él hablaba del evangelio y ellos creyeron, al creer el Espíritu Santo vino. Y ahí se quedaron convencidos ellos que Dios estaba tratando con ellos y los mandó a que se bautizaran. Ahora, ¿cuándo y quién debe bautizarse? Es una pregunta a veces que siempre hay dudas en las personas, y por eso estamos ahora trayendo esta enseñanza para que podamos tener la certeza de cuándo y qué es lo que debemos hacer. Lo único que tiene que hacer o cuándo es después que la persona ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Se dan clases de orientación para que tenga bien claro qué es lo que representa o qué es lo que se va a hacer, para que no tenga ninguna expectativa errónea o saber qué es lo que va a hacer a través del bautismo. Porque algunas personas piensan que es a través del bautismo que va a borrar todos sus pecados. De hecho, a veces cuando hemos tenido bautismo en alguna, como en algún bautisterio, hay personas que dicen: oh, yo quiero ser primero porque después los pecados de los demás no me quiero agarrar yo todo. Porque tienen esa idea. O hay veces cuando van a los ríos, dice: oh, yo me bautiza arribita de la corriente donde bautizó al primero, porque los que vienen, no quiero agarrarlos del otro. Entonces, porque hay una idea que se ha preconcebido en cuanto al bautismo. El pensar que el bautismo te hace hijo de Dios, o que es algo que va a tener un efecto en tu vida, pero no. Vuelvo y repito, el bautismo es un símbolo de lo que ya tú decidiste ser por obediencia y por fe a lo que la palabra de Dios dice. La palabra enseña, dice que a todos los que creyeron, a los que recibieron su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué fue lo que actuó allí? La fe y el arrepentimiento. Si tú haces eso, tú eres un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo lo voy a declarar públicamente? A través del símbolo del bautismo. Voy, me sumerjo, porque estoy diciéndole a todo el mundo: ¿saben qué? Yo ya no vivo, ya no soy el hombre viejo. Me sumerjo, y así como Cristo fue a la tumba, pero resucitó, ahora por el poder del Espíritu Santo que Él ha puesto en mí, ahora salgo en una nueva criatura. Y por eso es que nosotros vemos que el poder del Espíritu Santo hace un cambio en nosotros. El que era mal hablado ya no es más mal hablado. El que robaba ya no roba. El que mentía ya no miente.
Ese es el estilo de vida que nosotros debemos observar, hermano. Si realmente vivimos lo que hemos testificado, lo que el Espíritu Santo. Porque mire, a los hombres los podemos engañar. Y hay personas que creen que porque pueden engañar a los hombres, están bien con Dios. Digo, no han leído las Escrituras. El salmista dice, ¿a dónde me iré que no esté tu presencia? Si me voy a los confines de la tierra, tú allá estás. Si me voy debajo, allá estás. Si estoy a lo profundo del mar, ahí estás tú. ¿A dónde me esconderé donde no me veas tú? Así que no nos engañemos. Si hicimos algo, hay alguien que tiene su mirada. Imagínense que él dice que ningún cabello de nuestra cabeza se cae sin que él lo sepa. ¿Cómo no va a saber aquello que nosotros queremos ocultar allí con nuestras manos? O usar cualquier cosa que nosotros queremos aparentar algo que no es. Y la persona que toma esa decisión, yo no sé a cuál Dios le teme o cuál Dios ha leído en la Biblia. Es un Dios que tiene límite. Es un omnipotente Dios, omnisciente, omnipresente. Ese es el Dios. Y ese temor debe estar en aquello que entiende la razón por la cual se hace el bautismo y también lo que declara. Entonces, cualquier persona después de aceptar al Señor como su Salvador, que realmente ha habido una conversión, puede bautizarse. Y no hay un espacio de tiempo. La Biblia no dice que haya un espacio de tiempo. Si usted lee la historia de todos los que se bautizaron inmediatamente después de la conversión al agua, porque había habido una genuina conversión en la vida de las personas. El bautismo es un estilo de confesión pública de lo que uno ha confesado al vivir en una nueva vida en Cristo. Si tú has aceptado al Señor, tú vas a quererlo decir públicamente. Porque lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, yo no sé cuántos han tenido la experiencia después de la conversión que uno dice, no sé cómo explicarlo. ¿A alguno le ha pasado eso? Tengo algo en mi corazón que quisiera transmitirlo a los demás, pero no sé cómo decírtelo. Porque esa experiencia es personal, cada uno la experimentamos. Y si usted ha aceptado al Señor, no la ha experimentado, hermano, es porque no ha habido una verdadera conversión. Debe haber algo interno, quizás no externo, pero interno que te va a hacer experimentar esa presencia de Dios. Muchos hemos dicho, y yo incluido, me sentía bofito, me sentía liviano, como que podía volar o algo, porque hay una carga que se te quitó. Esa carga del pecado, donde el juicio de la condenación ya no está más en ti, porque la palabra dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces cuando sucede eso, yo me siento, no importa que allá me critiquen, no importa lo que digan, oh mira, si ese era un mentiroso, ese era un borracho, ese era acá. Pero ya no lo soy más, porque Él llevó todas mis cargas y entonces esa nueva vida quiero darle a conocer que soy una nueva criatura. ¿Y cómo lo testifico? A través del bautismo en agua. Por eso aquellos que lo hicimos con esa convicción, pudimos sentir algo en el momento del bautismo. Yo no sé si usted lo experimentó. Pero yo le puedo contar de mi experiencia. ¿Qué pasó? Yo sentí un compromiso más con Dios. Directamente. Cuando aquello que yo dije ahora, el vivir para Cristo,
es mi meta. Ahora, Él te va a ayudar a cumplir eso. Porque siempre las adversidades siempre van a existir. No crea que, el hermano Marcial no tiene ninguna adversidad. Gloria a Dios, aleluya. No. Cada día tiene su propio afán. Lo bueno es contar con aquel que venció en la cruz del Calvario. Que Jesucristo dice, hay una promesa en ese mismo versículo que leímos, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de nuestra vida. Es asegurarse que Él esté allí, hermano, porque estás obedeciendo sus mandatos. Entonces, algunos piensan que debe haber algún requisito. ¿Cuáles son los requisitos? Es nomás creer. Si tú creíste y aceptaste la provisión de Dios a través de su Hijo Jesucristo, entonces tu próximo paso es el bautismo. Porque muchos de las personas, nosotros tenemos, cuando predicaban el Evangelio, cuando llegaron a Samaria, que no querían llegar ahí porque consideraban que todos eran gentiles y nadie quería ir, ni los discípulos, porque todos eran judíos, no querían ir a Samaria. Pero cuando se convirtieron ellos allí, inmediatamente fueron. Felipe fue allí, dice, ahí en el capítulo 8 de Hechos, dice, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, después de creer, ellos se bautizaban. Uno de los relatos más emblemáticos que hay acerca de la conversión es el eunuco que iba en un carruaje y iba leyendo el libro del profeta Isaías y él no lo entendía. De repente aparece Felipe por ahí y le dice, ¿qué lees? Él dice, leo esto, pero no entiendo. Ahí en el capítulo 8 de Hechos está este relato del eunuco. Yo solo voy a leerle el verso 36 al 38. Usted puede leer toda el relato de la conversión del eunuco. Y dice el 36, y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue la pregunta que le hizo a Felipe. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál era el requisito? Creer. Eso es lo que le dijo Felipe. ¿Qué impide? Él vio, después de haber leído lo que la profecía que leía en el profeta Isaías, él creyó en el Mesías que había de venir. Y por eso él había oído que se bautizaba. Entonces, ¿qué impide que yo vaya a las aguas? Y él nomás le dijo esto. Si crees de todo corazón, está esa porción allí, de todo corazón, es decir, que haya convicción. Vuelvo yo a repetir esto porque a veces dentro de las congregaciones a veces piensa que es un rito o algo que se debe cumplir para formar parte de una congregación, pero no es ese el propósito, sino saber si realmente hay un testimonio que debe dar externamente de lo que ya sucedió internamente, para poder declarar de que somos seguidores de Cristo. Y por último, ¿cuál es la forma bíblica del bautismo en agua? Debe ser por inmersión, es decir, sumergirse totalmente, porque eso es lo que simboliza lo que ya sucedió. Es lo que explicaba anteriormente. O sea, somos sepultados, así como Cristo fue y murió, pero resucitó al tercer día. Eso es lo que representa el ser bautizado, que morimos a la vieja naturaleza y así como Cristo resucitó de los muertos, ahora nosotros resucitamos para andar en nueva vida. Conversión. Te convertiste del viejo hombre al nuevo hombre. ¿Cómo
testifico públicamente a través del bautismo en agua. Entonces, como les mencionaba anteriormente, que hay algunas prácticas que se hacen por aspersión, que es como rociar a las personas. De hecho, dentro de algunas congregaciones lo hacen así, lo practican así, rociando con agua. Pero a veces lo hacen pensando que es algo que va a hacer un efecto por la acción que hace, pero es algo que representa. Y se hace por aspersión, no está simbolizando la forma de lo que quieres representar. Por ejemplo, si yo quiero decirle a ustedes, hermanos, quiero representar algo que esté levantado, que pongan todos de pie y vamos a representar que somos palmeras. Y yo les digo, pónganse de pie. Pero usted dice, hermano, mejor lo hacemos sentados. O mejor nos acostamos. ¿Está representando lo que yo les digo? ¿Por qué? Porque la forma que lo estamos haciendo no es lo que estamos queriendo transmitir. ¿Sí me entienden lo que estoy tratando de decir? La forma de bautizarse. Porque algunos a veces dicen, hermano, pero que no se sumergió, hermano, que debe entender lo que representa y la forma de transmitir lo que se quiere dar a conocer, que el acontecimiento real que sucedió hace más de 2000 años, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que allí fueron borradas todas nuestras rebeliones y que nosotros aceptamos esa gracia, ese regalo de Dios, ahora lo hacemos a través del bautismo. Creo que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y en la muerte y en la resurrección de eso, tengo ahora yo el privilegio de poder ser hijo de Dios. ¿Cómo lo voy a representar o testificar públicamente? A través del símbolo del bautismo, porque ya surgió algo en mi corazón. Creí de corazón que ese sacrificio pagó la deuda que había de condenación por los pecados que habían en mi vida. Y como acepto eso, ahora lo voy a hacer públicamente. Entonces, por eso se hace de esa forma, inmersión. ¿Se entendió el punto ese? Para no seguirle ahí. Y aspersión es cuando lo hacen Entonces, imagínense, yo vengo aquí, traigo hermanos, todos, ¿cuántos creyeron? 5, venga para acá y lo voy a rociar. Usted recibió unas cuantas pringas allí y ¿qué representa eso para usted? No hubo nada. Algunos pueden decir, lo que vale es la intención. Pero es que estamos aquí hablando de símbolo, algo que represente. Por ejemplo, imagínense, yo digo, hermano, mire, hoy en el 4 de julio vamos a celebrar la independencia de Estados Unidos. Y yo vengo aquí y traigo la bandera de El Salvador. O dígame, la de México, pues vaya. Para aquellos que están allí, hermano, ¿por qué la de México? ¿Por qué la de El Salvador? Entonces no estoy representando lo que yo les estaba diciendo. No sé si me entiende el punto de la forma que se hace el bautismo en agua. ¿Y por qué se hace de esa forma? Porque está representando algo que ya sucedió, algo simbólico, que si no lo hago de esa forma, entonces no estoy representando lo que estoy queriendo dar a conocer. Espero que esté aclarando el punto. Lo veo allí como, dígame. No, está bien. Para ahí vamos. Gracias por la pregunta, porque también es un aspecto. ¿Cuáles son los requisitos para poder bautizarse? Entonces, allí está la respuesta. Porque sé que hay algunas prácticas, hermanos, de bautismo e infantes. Porque está la creencia de que hay un pecado original en la concesión del baby. Pero la palabra del Señor a mí me enseña que honroso es la relación en el matrimonio. Si Dios lo honra
y dice que nuestros hijos son herencia del Padre, ¿por qué va a haber un pecado original? ¿A dónde en la Biblia encuentras tú lo del pecado original? O sea, todos pecamos, hermano. Y nosotros por herencia, no es porque naciste, sino por una herencia. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, que necesita ser renovada, restaurada, rescatada. Por eso cuando habla el capítulo, creo que es el capítulo 10, 19 de Lucas, dice que el Hijo del Hombre vino para salvar y buscar lo que se había perdido, que era la creación de Dios. Él vino a dar su vida para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la edad no es que haya una edad, es cuando ya traiga entendimiento en la persona que haya creído. ¿En qué cree? Regularmente nosotros como congregación tenemos establecido aquí por lo menos de 12 años en adelante, donde ya el joven o el adolescente tiene conocimiento y puede tomar decisión y creer en algo. Y se le instruye para que él tome una decisión. Si no ha creído, entonces, si no ha creído la persona, ¿para qué lo va a bautizar? Si dice que el que creyere. No es el que se bautice y crea. No funciona, o sea que no es el bautismo que nos hace creer, sino que porque creemos nos bautizamos. Entonces, a veces hay muchas prácticas, dogma, es decir, cosas que se ha enseñado que se adoptan como verdad, pero que no están en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que yo les insistí si creían en la palabra de Dios? Porque hay personas que se guían más por los dogmas que por lo que está escrito acá. Y esto a veces va a contradecir con las prácticas que a veces nos han enseñado y que nosotros consideramos que son buenas. Y a lo mejor lo hicieron con buenas intenciones, pero no tienen un fundamento en la palabra de Dios. Y la Biblia me dice que el cielo y la tierra va a pasar, más su palabra no va a pasar. Esto es lo que Dios va a cumplir. Dios no va a responder por lo que Él no ha dicho. No esté esperando algo que Dios no ha prometido. Porque Dios no ha prometido darle el cielo a alguien por ser bautizado. O ser hijo de Dios, porque hay personas que dicen, oh, si no se ha bautizado no es hijo de Dios. Yo siempre le digo, lea lo que dice Juan 1:12. Y a todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Derecho de poder ser hijo de Dios, porque cree, porque le recibe en su corazón. Y esa es la libertad que Dios le da, el libre albedrío al hombre de poder decidir. Pero hay muchos pasajes en la Biblia donde enseña que no hay ninguna enseñanza ni práctica que nos enseñe que se bautizaban a los infantes. Si hubiera sido así, ¿usted cree que no hubiera un relato en las escrituras que nos enseñara tal práctica? No hay. Te búsquele, pero no hay. Pero sí encontramos algunas porciones de lo que dice acerca de los niños. Mire lo que dice Mateo 19, 13 y 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Todos los evangelios mencionan esta misma porción, donde siempre Jesús dijo que de los tales, de los niños, el reino de los cielos. No dijo, oh, de los que se han bautizado, de los que ya fueron, esos son. No, de los niños, porque el niño tiene una conciencia limpia y Dios lo mira así. De hecho, cuando le habla a Nicodemos, en el capítulo 3 de Juan, dice, el que no se haga como un niño no entrará
al reino de los cielos. O sea, tienes que nacer de nuevo. De hacerse como una nueva criatura en Cristo, ahora guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me dice? Es lo que debo practicar. Y dentro de eso están las ordenanzas a las Sagradas Escrituras. Pero nosotros encontramos mucha porción de la palabra del Señor que nos enseña eso. Así es que la edad consideramos donde el niño ya tiene uso de razón, que decide en una edad de los 12 en adelante, para que entienda y razone qué es lo que está haciendo. Porque de qué nos sirve bautizar a todos los muchachitos después de 5 años y decir, oh, quiero que se bauticen. Pero el bautismo representa algo, ¿no? Simboliza algo. Si eso no ha pasado en el niño todavía, entonces va a esperar a su turno. Mientras tanto, el padre es responsable, porque la palabra me enseña, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. La responsabilidad en esa temprana edad es suya y mía, para nuestros hijos. Tiene que instruirlo, el temor a Jehová. Usted lee Deuteronomio 6 y mira las instrucciones que le da al padre de familia. Y esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el temer a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es responsabilidad nuestra enseñarle para que llegue el momento cuando él pueda decidir y entonces poder tomar una decisión de poder seguir a Cristo y testificar a través de el bautismo en agua. Entonces, no hay una enseñanza o algo que nos indique de que tenemos que hacer esta práctica a temprana edad. Aunque la tradición ha enseñado otra cosa, aunque la tradición está aferrada a algo, pero sin ninguna base bíblica. Y por eso es que yo insisto, hermano, en leer las Escrituras y someternos a ellas. Porque hay muchas barreras que nosotros ponemos o no hacemos por conceptos personales que se nos han sido enseñados. Y como se nos enseñó dentro de un recinto sagrado, pensamos que tiene validez. Y allí es donde debemos escuchar lo que dice la palabra. La palabra nos enseña, Juan 8, creo que es 16. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Más adelante en el 32 dice, y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos a veces caminamos con una ceguera espiritual que no sabemos por qué hacemos las cosas o por qué nos limitamos de hacerlo. Pero en cuanto al bautismo, mi propósito es poder enseñar lo que dice la palabra de Dios y haya claridad para que no ni ponerle de más ni quitarle a lo que nosotros hacemos. No estar con una esperanza falsa. Algunos piensan, oh, que se murió alguien, recién se convirtió, pero no se había bautizado, se va a condenar por eso. No hubo chance. Usted lee la porción de los que estaban crucificados a la par del Señor. Algunos dicen el buen ladrón, pero los dos eran ladrones, hermano. No había bueno. ¿No ha oído usted que dicen el buen ladrón? Pero no, los dos eran malos. Pero uno se arrepintió. Y él no le dijo, él no tenía esperanza porque sabía, nomás le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Porque él sabía que era el Hijo de Dios. Lo reconoció. Por eso Jesús le dice, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque creyó. Por eso es que dice, el que no cree será condenado, pero el que cree será salvo. Ahora, en el peregrinar de nuestra vida, yo quiero testificar que ha habido un cambio para que la gente sepa que hay una nueva criatura en mí. ¿Cómo lo doy a conocer? A través del bautismo en agua. Espero haber aportado un poco al conocimiento y que usted pueda tener claridad acerca del tema del bautismo del Espíritu Santo. No sé si haya una duda, y gracias hermano Herbert por la intervención y eso nos ayuda a aclarar, pero esto es un estudio, una pregunta más si alguien la tiene para no
para que no se vaya con la duda, si es que la hay. Hermana Janet. Bueno, si hay un transcurso de tiempo después de que se convirtió y sigue, es porque no ha habido una verdadera conversión. Porque hay dudas todavía en la persona de qué es lo que espera. Porque si ya se convirtió y tiene todo el tiempo para poderlo hacer, entonces es porque no hay un rendimiento total a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios se dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces el bautismo, hermano, no es que tengo que prepararme, estar bien con Dios, porque nunca lo vamos a estar. Por nuestra propia cuenta no lo vamos a lograr. Vuelvo y repito el texto que dice que por su misericordia no hemos sido. O sea que por pura misericordia estamos de pie. Y esa gracia debemos agradecerla, en estar sometido al Señor. Porque eso es lo que digo, ok, ¿crees o no crees en el Señor? ¿Crees en las promesas de Dios, en lo que dice en su palabra aquí? Y me dice, sí, pero es que todavía no estoy preparado. ¿Preparado para quién? Y ve, eso es lo que, es decir, no estoy dispuesto a lo que diga, como decía Pablo. ¿Sabe qué es lo que decía Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Entonces, como que el no hacerlo, dice, no me quiero comprometer porque qué tal si me sale algo por acá y pues ya me bauticé. ¿Me entiendes? Está eso como darle una chance, porque no quieres identificarte. Vuelvo a otro ejemplo. Imagínense que yo diga, hermano, ¿sabe qué? Yo le voy a la América. Ay, algunos se alegraron, ¿verdad? Pero vengo y me subo aquí con una camisa rayada de rojo y blanco. Miren los de Chivas. ¿Ustedes me creen que yo le voy a la América? ¿Por qué? Porque no me quiero identificar, hermano. Eso así lo mira Dios cuando tú le dices, ay Señor, mira que yo te amo, Señor, yo he creído en ti. Pero no has dado el paso de fe, porque ese es un doblegarse. Es rendir tu voluntad totalmente a lo que Dios quiera. Si Él me dice, tírate de cabeza aquí, ¿sabe que a un profeta Dios lo llevó que desnudo fuera a predicar? ¿Han leído la historia? A ver, levante la mano porque algunos están diciendo, usted está inventando, hermano. Hay un profeta que Dios lo mandó a predicar desnudo. ¿Quiere decir que todos vamos a ir a predicar desnudo? No. Era específicamente para la orden, pero cuando tú le crees a Dios, hay algo establecido en su palabra. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué yo estoy dando esta enseñanza? Porque mi labor como pastor, como alguien que Dios ha escogido para dirigir una congregación, es discipular. Discipular, ¿qué quiere decir? Enseñarles a que sigan el paso a Cristo. Puesta la mirada en Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo? Enseñándole todas las cosas que Él nos ha dicho. Eso es lo que dice allí. Usted lee el capítulo 19, el verso 19 del capítulo 28. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole todas las cosas que yo les he dicho. Y estas dos ordenanzas eran las cosas que Dios le había establecido. Por eso es que lo hacemos, por eso lo practicamos.